Estamos con Javier Descanseco, candidato al Congreso con el número 12 por Gana Perú. Javier, muchas gracias por estar en Hora 8. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para saludar no solamente a los televidentes de Lima, sino sobre todo a los televidentes del sur del país, donde creo que tienen ustedes una llegada importante en este proyecto que están desarrollando a nivel nacional. Muchas gracias por la invitación nuevamente y a su disposición. No, muchas gracias por tu participación. Bueno, la primera pregunta es, ¿por qué estás en la lista de Ollanta Humala? ¿Hay una identificación ideológica, programática muy grande? A ver, hay en primer lugar un acuerdo de programa, una propuesta de programa que mantenemos en común. Uno, queremos devolverle ética a la política y queremos enfrentar el cáncer de la corrupción generalizada que se enfrenta hoy en el país y que el Congreso ha mantenido en la más absoluta impunidad a través de una alianza mayoritaria que ha sido un escudo protector de estos hechos de corrupción. No se han producido las reformas constitucionales para enfrentar el tema, ilegales, por ejemplo, declarar la corrupción como un delito imprescriptible, declarar que el que sea sentenciado por corrupción es un muerto civil y por lo tanto no puede más ser funcionario público por nombramiento o por elección, el desarrollar una posición frente al tema de la corrupción que permita que el Contralor General de la República no sea nombrado a partir de una terna propuesta por el presidente, porque es un absurdo que el vigilado nombre a su vigilante, eso le quita total autonomía e independencia. Queremos un Congreso que tenga una comisión de presupuesto que le haga seguimiento a la ejecución diaria del presupuesto y que termine con esto de vivir llorando sobre la leche derramada. O sea, después de que ya se llevaron en peso, ¿no?, el presupuesto de la obra, etcétera, entonces ahí viene el descubrimiento y lo que se recupera es poco. Entonces, este primer tema, el tema de devolverle ética a la política, de devolverle a los ciudadanos una capacidad de controlar a las autoridades, de tener una democracia participativa, donde la gente sea convocada a discutir los proyectos presupuestales, donde sea convocada a vigilar la ejecución de la obra pública y a ver cuántas bolsas de cemento entran, cuántas camionadas de arena, etcétera. Estoy seguro que dejaría las pistas de toda la ciudad del país en mucho mejor estado de las que están, porque la gente vigilaría que el dinero se invierte en lo que corresponde. Pero junto a este tema nos une con Ollanta Humala una propuesta económica que tiene que ver con desarrollar el mercado interno del Perú y que tiene que ver con reorientar el manejo de nuestros recursos naturales para dejar de ser un país que viva exportando materia prima. Vendemos cobre y compramos alambrón de cobre. Esto es un absurdo. El Perú tiene que manejar una relación con la inversión distinta, que no es simplemente explotar y exportar la materia prima, sino transformarla. ¿Tienen propuestas concretas para esto último? Por ejemplo, bueno, sin duda. Para la transformación del cobre, del fierro. Nosotros creemos que hay experiencias, la más importante en mi opinión es la brasileña, de desarrollo de industrialización y de transformación de recursos naturales que son importantes. Creo que la experiencia china, por ejemplo, es muy importante. Es convocar capital extranjero, pero con la condición de que venga al país bajo condiciones de rendimiento. O sea, transferencia de ciencia y tecnología, formación de personal y capacitación en todos los niveles de la actividad empresarial, desarrollo de transformación del recurso natural, ¿no es cierto?, en función de generar un proceso de industrialización. ¿En qué países se da esto? Bueno, yo creo que la experiencia más interesante, por supuesto no tenemos el tamaño de mercado que tienen ellos, es la China. La China, en mi opinión, ha sido una experiencia muy exitosa. ¿Ha logrado traer capitales extranjeros? Cantidades. Digamos, en las condiciones que menciona. Correcto, las zonas especiales chinas y la industria china creció así. Y de esa manera, hoy día, por ejemplo, China es la principal potencia textilera del país, del mundo, perdón, produce todo, produce las máquinas, produce los hilos, produce los diseños, produce los tintes. ¿En el caso de minerales específicamente? En el caso de minerales yo creo que ellos tienen un proceso de desarrollo, ellos básicamente hoy día importan, ¿no?,
porque requiere. Digamos, el ejemplo que estás dando tú de darle valor agregado, digamos, a los minerales específicamente, que es el gran reto, nosotros, ¿se da en algún país nosotros del nos mundo? hemos limitado básicamente a tener refinerías de cobre, fundiciones, ¿no es cierto? No hay ninguna razón por la cual no pudiéramos desarrollar en esa línea. Los chilenos, y si de repente no es un buen negocio para los inversionistas. Bueno, el tema es que si los inversionistas quieren el recurso, ¿no es cierto? Y el recurso está ubicado en determinadas zonas, entonces uno tiene que colocar condiciones que tienen que ver con el desarrollo nuestro. Y ustedes harán de eso una política de Estado, digamos. Nosotros haremos de eso una política de Estado, sí. De acuerdo. Y haremos también de nuestra gestión una política de Estado, el manejar un potenciamiento del mercado interno en otros sentidos. Por ejemplo, el nivel de consumo en el país, la capacidad de consumo de la población es bajísima. Y eso conduce a un país que vive mirando hacia afuera y que descuida mirar hacia adentro. Los brasileños tienen como política la generación de un desarrollo de un mercado de consumo de masas y convertir el consumo brasileño mismo en un elemento que potencie y dinamice. Yo te pongo un ejemplo bien concreto. Por ejemplo, los programas de asistencia alimentaria que creó Alfonso Barrantes. Por ejemplo, el programa del vaso de leche, que empezó el año 1981, 1982, y que, mira, ojo, fue probablemente la principal fuente de importación de alimentos, ¿eh? Claro, avena, leche en polvo, durante leche, 15 o 20 años, y se ha creado todo un sistema, digamos, en el vaso de leche, lamentablemente todo un círculo vicioso en el que están involucradas muchas mafias, muchas dirigentes, incluso no todas, que obligarían, digamos, a hacer una reingeniería en estos programas de asistencia alimentaria que manejan, creo, al año más de 400 millones de dólares, lo que significaría necesariamente chocar con los intereses de mucha gente que ya está acostumbrada a vivir de estos programas. Y que serían una manera, por ejemplo, de promover, como tú dices, el consumo interno, porque los alimentos que se introduzcan en estos programas podrían ser alimentos oriundos del Perú, con lo cual estarías fomentando el empleo, ampliando la frontera agrícola y muchos beneficios más. Pero eso pasa por una decisión política que tiene un costo. ¿Ustedes estarían dispuestos a hacer eso? Bueno, por supuesto. O sea, yo creo además que el grueso de organizaciones sociales están dispuestas también a eso. ¿Crees? El tema es abrir un espacio de discusión y de tratamiento. Gran parte de esas familias provienen del campo y saben perfectamente que esas familias del campo tienen que colocar sus productos, colocarlos a mejor precio, que tienen un excelente valor nutricional, ¿no es cierto?, y que pueden perfectamente funcionar al interior de estos programas de desarrollo. Pero creemos nosotros que los programas sociales deben cumplir una función distinta a la exclusivamente asistencial. Creemos que hay que desarrollar capacidades, sobre todo las mujeres, que son las que están articuladas en los programas sociales, para que tengan capacidad productiva de generación y atención de servicios, capacidad de organización y administración. Yo creo que el hecho de participar en el programa les da una primera experiencia organizativa, pero creo que el Estado peruano no ha tenido ninguna capacidad de potenciar esas capacidades y desarrollarlas. Quiero tocar un punto que pensé hacerlo al principio. Lo que pasa es que habló de cosas muy interesantes y no lo pude hacer. El tema, digamos, del Congreso de la República y la necesidad, creo yo, de hacer una reforma del sistema político electoral, que pasa, según muchos expertos, por retornar a la bicameralidad, reglamentar la ley de partidos políticos, instaurar el voto facultativo, dar una ley antitransfugismo, en fin, una serie de normas que contribuirían a la institucionalidad democrática, al fortalecimiento de los partidos políticos y que permitirían de repente tener un Congreso de mejor calidad que el que hemos tenido en el pasado. Lamentablemente parece ser que todas estas reformas que durante 5 años algunos congresistas las impulsaron, no sé si con buena voluntad o no, como por ejemplo Aurelio Pastor a través de la Comisión de Constitución, no contaron con el respaldo de los congresistas y funcionó eso de otorongo no come otorongo. Bueno, usted viene de parlamentos, de congresos mucho más prestigiados. Sí. ¿Considera que esa es una necesaria, imprescindible reforma? Yo considero que es indispensable introducir una serie de cambios y una profunda reforma del Estado, al interior de la cual está el Congreso. En la buena voluntad de Aurelio Pastor yo no creo. De acuerdo. Porque alguien que indulta a un delincuente como Cruzillat y que se compromete a un hecho de ese estilo, en mi opinión, no lo hace por ingenuidad. Pero mejor no hablar de que no está presente y no puede responder. ¿Pero creen esas reformas específicas sobre el Congreso? Yo creo en esas, menos en una, la del voto facultativo. Yo no creo en el voto facultativo.
pero sí creo en las otras y en otras. Por ejemplo, creo que el Congreso debe renovarse por tercios, a mitad de mandato, para permitir que los ciudadanos puedan castigar al partido que ha funcionado mal y retirarle el peso que tiene el Congreso y colocar a otros que han funcionado adecuadamente en el Congreso. Creo que todos los funcionarios electos deben ser revocables. Me parece un absurdo que tengamos el derecho de revocar a los menos, es decir, a los alcaldes y a los presidentes regionales, y no tengamos capacidad de revocar a los más, es decir, a los congresistas y al presidente de la República. Creo que las causales son las mismas. Creo que es indispensable abrir mecanismos de democracia participativa. Creo que la gente tiene que ser convocada a discutir y a opinar sobre las prioridades en el gasto público, por ejemplo, desde el municipal y regional hasta el nacional, y que deben haber mecanismos de control y de vigilancia. Creo que el Congreso debe tener una función de fiscalización mucho más eficaz que la que tiene ahora. Creo que la Comisión de Ética del Congreso no puede estar conformada solo por parlamentarios. Y yo propuse ya en el Congreso anterior que la Comisión de Ética tenga delegados de colegios profesionales y personalidades de carácter intachable, porque, como bien se ha dicho, la regla general es que otorongo no come otorongo, y por lo tanto es mejor tener en quien fiscaliza la conducta ética de los parlamentarios a gente que no está cuidando su puesto en el Congreso, ¿no es cierto?, y que no se siente empernado a la silla. Lo lamentable, estimado Javier, es que al parecer en este último Congreso se han dado la mano, y lo tengo que decir con absoluta sinceridad, desde la izquierda hasta la derecha, para no modificar un ápice el sistema político electoral. ¿Ustedes lo pondrán como un tema prioritario en vuestra agenda de reformas? Vamos a plantear el tema de la siguiente manera, ¿ya? Los partidos que gobiernan en general y los que han gobernado en la historia del Perú no quieren cambiar el régimen. Pero también los representantes de la oposición no se entusiasmaron mucho con estas reformas. Me hacen señas, por favor, vamos a un corte pequeño y regresamos. Encantado. Bien, amigos, quiero recordarles que en el último segmento del programa estaremos con el doctor Armando Tauro, que es un tema pendiente sobre pymes, va a hablar sobre el financiamiento del proyecto que estamos planteando en Hora 8, y lo haremos en el último segmento. Y continuamos con Javier Díaz Canseco, congresista desde el año 1978 con la Asamblea Constituyente, ¿no? Sí, ha habido periodos en los que no he estado en el Congreso, ¿no? Yo no postulé a la constituyente fraudulenta que dio la Constitución actual. Eso es lo que te iba a preguntar. Y en cuanto a la reforma... Y en cuanto al retorno a la Constitución del 78... Yo la propuse. La propuse el año 2001, presenté la moción de retorno al año 79 con un conjunto de modificaciones, por supuesto, porque la Constitución del 79 no tenía la Defensoría del Pueblo, es decir, no tenía una cantidad de instituciones que debía tener. Pero me parece una Constitución que tiene mucho más sentido social, uno. Dos, una Constitución que le da más margen de acción al Estado, mientras que esta Constitución lo tiene amarrado de manos frente a las posibilidades de una reforma tributaria que es casi imposible de hacer, y tiene este absurdo de tratar por igual al extranjero que al nacional, cosa que ningún Estado nacional hace. Y no darle ninguna opción de actividad empresarial al Estado, por pequeña que sea. Eso es un absurdo completo. O sea, el que el Perú tenga un Petroperú, por ejemplo, ¿no?, debilitado y moribundo, como está, comparémoslo con los países vecinos. Chile no tiene ni petróleo ni gas, pero tiene la Empresa Nacional de Petróleo, que maneja grifos acá en el Perú, y que está metido en exploración acá en el Perú y en otros países de América del Sur para garantizarle energía a Chile. En cambio, el Perú destruye, tasajea una empresa tan importante como Petroperú, la deja sin explotar petróleo y le deja la refinería que ha podido resistir, que está Lara, que estaba en pésimo estado y que recién ahora se está comenzando a modernizar por un acuerdo con los brasileños. Entonces, esto es un absurdo. Como es un absurdo la pretensión de que el gas de Camisea no abastezca Arequipa, Moquegua, Tacna, Cusco, Puno, Apurímac. De acuerdo, nosotros hemos hecho de eso un tema... Y que no haya petroquímica, y que, en cambio, si tengamos un tubo que llega a Melchorita y de ahí sale a exportarse afuera a precio de huevo. Con respecto a eso, me estás ayudando con respecto a eso, ¿qué medidas concretas tomarán
para acelerar la masificación del consumo de gas natural a nivel doméstico y vehicular? Bueno, lo primero que vamos a hacer es cumplir con algo que este gobierno ha prometido y ha incumplido. Hace 7 meses que estamos esperando la renegociación de los contratos de Camisea. Y nos pasean y nos mecen. Ese es el estilo de García. El arte, ¿no?, de la muñeca, de la mentira, me parece inaceptable. El Perú requiere que se renegocien estos contratos y requiere colocar como prioridad el consumo nacional. De acuerdo. Y esto implica reservar el gas más barato que tenemos, que es el de Camisea. Ninguno va a ser tan barato como ese, que exporten, si quieren exportar, los otros lotes. El que tiene Pluspetrol, el que tiene Petrobras, que exporten con toda tranquilidad lo que quieran de ahí. Pero el gas barato, que fue devuelto por Shell al Perú, ¿no es cierto?, y que tiene un costo extraordinariamente bajo, tiene que ser para el desarrollo industrial, el desarrollo del transporte, etc. Y el consumo doméstico. Y el consumo doméstico. ¿Qué haríamos en este? En primer lugar, hay que conducir al desarrollo de las grandes matrices para que el gas llegue a nivel nacional. Es decir, cumplir con el ofrecimiento en el sur, ¿no es cierto?, y extender las redes secundarias en las grandes ciudades, que me parece que es un tema por ejemplo, central. en el caso de Lima Metropolitana y el Callao, se tendría que ver la forma de acelerar, digamos, la masificación de la conexión, porque al paso que vamos, pasarán los años, se terminará el gas de Camisea y nunca se Pero da, eso es intencional. ¿no? Eso es intencional. A eso voy. Entonces, ¿qué medidas, por ejemplo, en Lima, que es el gran mercado? Lima es el gran mercado. Nosotros nos lanzaríamos a una intervención activa de promoción del Estado, que puede ser en asociación público-privada, para promover el desarrollo del consumo doméstico. De acuerdo. También a nivel industrial y para generalizar el uso en transporte público. Y todo el sur está virgen en ese sentido. Pero por supuesto el otro problema clave es generar petroquímica. El Perú podría generar, con la composición que tiene el gas de Camisea, una petroquímica de primer nivel en Hilo, por ejemplo, que es la base que se ha planteado inicialmente en este terreno, que sería una industria de punta para el país. ¿No es cierto? De acuerdo. Yo quiero tocar otro tema porque el tiempo es tirano y preguntar cuáles van a ser las principales áreas de fiscalización de Javier Descansé con el Congreso. Bueno, el primer problema que nosotros queremos encarar es el tema de una reforma tributaria. El Perú no puede continuar con una política donde se recauda 14 de cada 100 soles que se producen en el país. Brasil recauda 34,50. Voy a permitir interrumpirte y hacerte una pregunta que se le ha hecho a muchos empresarios. ¿A ti te parecería una buena idea, por ejemplo, tercerizar a través de empresas privadas, estudios de abogados, por ejemplo, las cobranzas pendientes que se tienen con la SUNAT? ¿Tú sabes qué haría yo? Yo vendería la deuda que tiene la SUNAT. Caramba, que Javier Descansé podía eso, es una novedad. O sea, la vendería la venderías. Y que se ocupen de cobrarla. Muy bien. Y que vayan y los busquen, cuchillo en mano. Bueno, ¿no yo le pregunté, le preguntamos esto a Daniel Córdoba, candidato, dicho sea de paso, por Alianza por el Gran Cambio, Pedro Pablo Kuczynski y Daniel Córdoba, y él no está de acuerdo. ¿Qué va a estar de acuerdo? Si él es un abogado, él es un defensor de la Asociación de Empresas privatizadas. Él es el hombre de la Telefónica, de las empresas eléctricas. Él no es candidato de Kuczynski por casualidad. Kuczynski fue presidente de Delnor y estuvo metido en la compra de Delnor a precio de huevo y compró las redes que hizo el programa de Fonavi, ¿no es cierto?, llevándose los fondos de la vivienda a precio de regalo, ¿no es cierto? Y cuando investigamos el hecho de que Edelnor se había amparado en un decreto fraudulento, el 120-94 que dio Camet, para revaluar sus activos y dejar de pagar impuestos por 200 millones de dólares, Kuczynski se presentó al Congreso a gritar que él renunciaba si la comisión investigadora que yo presidía continuaba esa investigación. Entonces, aquí hay que ponerle freno efectivamente a este tema, pero aquí tenemos que ser claros. ¿De qué cuero van a salir las correas? ¿Vamos a exprimir al 72% de la población económicamente activa que es informal? ¿De ahí va a salir la plata fuerte para educación, para salud, para inversión agrícola, para infraestructura, para agua y desagüe? No. El cuero aquí tiene un nombre. En primer lugar, la minería. La minería no puede seguir llevándose sobre ganancias como se está llevando. Cuando ellos vinieron acá, la libra de cobre
estaba a 70 centavos. Hoy día está a $4.20, 6 veces. El oro estaba a 250 o 300 dólares la onza. Y el 99, en el 90 estuvo a 386 dólares, ahora está a 1.400 dólares. Y yo acá te pregunto, se ha dado un decreto supremo hace 5 días, Plan Nacional para la Formalización de la Minería Informal. Se dice que hay 100.000 mineros informales en el país, en Madre de Dios, en muchísimos, en Piura, en Puno, en fin. ¿Estás de acuerdo con las medidas radicales que se han tomado de hundir dragas? A mí me parece una torpeza el manejo violento que se ha hecho. Pero se está haciendo un daño tremendo al medio ambiente. Yo comparto que se está haciendo un daño tremendo al medio ambiente, pero uno tiene que buscar una fórmula que le dé salida. Tú no puedes decirle a 100.000 personas, ¿sabes qué? Yo te corto hoy día tu fuente de ingreso y se acabó. Es que muchas de ellas... Ofrécele un camino, ¿no? Yo creo que la función del Estado era ofrecer un camino. Yo estoy completamente de acuerdo con que esas dragas tienen que salir, estoy completamente de acuerdo con que hay que formalizar este sector y darle un procedimiento que permita preservar el medio ambiente. Yo soy contrario a las industrias extractivas en áreas donde se originan las aguas, ¿no es cierto?, y donde producen contaminación, y estoy, por supuesto, porque haya licencia social frente a estos hechos. Pero muchas veces esta minería informal es promovida por la minería formal, porque va abriéndole paso a la explotación minera con esta cantidad de gente que hace explotación artesanal en pésimas condiciones de salubridad laboral, ¿no es cierto? Y eso justifica después el ingreso de sectores grandes. Y yo creo que aquí hay que renegociar las condiciones de los contratos de estabilidad tributaria firmadas con estas empresas. Y Chile lo ha hecho. Muy inteligentemente, Piñera, que es un hombre de derecha, ¿qué ha hecho? Le dijo, les voy a aumentar las regalías de 4 a 14 en cuanto se les acabe el contrato de estabilidad. Pero como todavía le falta 2 años o 3 para que se les acabe, si ustedes comienzan a pagar hoy 10, se los dejo en 10 y no se los subo a 14. ¿Y sabes qué? Transaron todas las empresas mineras menos una. Todas comenzaron a pagar más. ¿Por qué? Porque ese hombre, aunque sea de derecha, tiene los pantalones puestos y Chile tiene proyecto de país. Tiene proyecto de país. Y ese es el drama que Mariátegui nos enseñó en el Perú. El drama es que el Perú siempre ha tenido una clase dominante, pero nunca ha tenido una clase dirigente. De acuerdo, Javier Escanseco, muchísimas gracias. Yo quiero recordarle al público que Javier Escanseco va con el número 12 por Gana Perú, el partido de Ollanta Humala. Muchas gracias por su participación. Solamente quería hacerte una última pregunta. ¿Sí? Un tema de infraestructura vital para el Cusco, por ejemplo, el aeropuerto internacional de Chinchero, que viene postergándose su construcción desde hace varios lustros, desde hace varios gobiernos. Desde que yo me acuerdo. ¿Empujarán a investigar ese tema? Yo creo que sí, que es un tema que hay que mirar y que yo creo que el turismo es una industria sin humo fundamental en el Perú y debo decirte además que yo soy empresario turístico. Excelente. Sí, yo tengo un hotel en el lago Titicaca, asociado por supuesto con otras personas, lo administra una cadena en la isla Suasi. Caramba. Y es un extraordinario proyecto, no consumimos energía a combustión, tenemos energía solar, reciclamos el agua, tenemos cultivos ecológicos y es un proyecto que a mí me atrae extraordinariamente. Estás haciendo publicidad además para tu hotel. Bueno, ¿sí? Excelente. Y justamente eso estuvimos hablando con el doctor Tauro hace unos minutos sobre cómo promover las pymes en el turismo. Fíjese qué coincidencia. Muchas gracias, Javier Escanseco, número 12 por Gana Perú. Regresamos.